Apendicitis aguda. Por definición tenemos que la inflamación apendicular aguda de urgencia quirúrgica que participa en la secreción de la inmunoglobulina A, siendo que el riesgo que se presente la apendicitis en el curso de la vida es de 8.6% para varones y 6.7% para mujeres, siendo mucho más frecuente entre el segundo y tercer decenio de la vida. Como las causas podemos citar la obstrucción de la luz por fecalitos o hipertrofia del tejido linfoide en un 40%. Esta hipertrofia causa que los casos de apendicitis aguda simple y un 65% de los casos de apendicitis gangrenosa sin perforación y casi un 90% de los casos de apendicitis gangrenosa con perforación, siendo un compromiso importante la arteria de la rama apendicular de la arteria ileocólica, pues el drenaje linfático del apéndice fluye hacia los ganglios linfáticos que yacen a lo largo de la arteria ileocólica. La inervación del apéndice se deriva de elementos simpáticos abastecidos por el plexo mesentérico superior. Los agentes bacterianos prácticamente todos desarrollan Escherichia coli y especies del género Bacteroides en el cultivo. Fusobacterium nucleatum necrophorum, que no está presente en la microflora cecal normal, se ha identificado en el 62% de los apéndices inflamados. Además de otras especies habituales, Peptostreptococcus, Pseudomonas, Bacteroides splanchnicus, Bacteroides intermedius, Lactobacillus, se han identificado bacilos anaerobios gram negativos, difíciles de cultivar, no comunicados con anterioridad. Los pacientes con gangrena o apendicitis perforada, al parecer tienen más invasión de los tejidos por bacteroides. Se pueden clasificar en edematosa o inflamación por el aumento de las presiones intraluminales por la proliferación bacteriana. Puede ser supurativa por la secreción continua de moco. Puede ser gangrenosa porque existe un aumento de la presión intraluminal que a su vez causa congestión y edema de los linfáticos y de las venas que siguen de una alteración de la perfusión arterial, lo que a la larga lleva a isquemia de la pared apendicular. Abscesos y peritonitis con una invasión bacteriana con infiltrado inflamatorio de todas las capas de la pared apendicular con una posterior necrosis. El síntoma principal es el dolor periumbilical y difuso que circunscribe a la fosa ilíaca derecha, teniendo una sensibilidad 81% y una especificidad del 53%. Esto también se aumenta los síntomas gastrointestinales como náusea, vómito y anorexia, siendo náusea sensible un 58%, específico en un 36%, vómito sensible un 51%, específico en un 45%, anorexia un 68% y específico 36%. La diarrea puede presentarse asociada a la perforación, sobre todo en niños. Entre los signos, la fiebre y la dilatación peritoneal son bastante claves. El paciente ya presenta dolor en la fosa ilíaca derecha y se realiza un dolor, el paciente como un reflejo realiza un acto de dolor posterior a la palpación y al soltar en forma brusca el punto de McBurney o cerca del mismo. Repito, el paciente ya tiene dolor. Hacemos la palpación y al soltar hay un incremento del dolor y esto nos da un cuadro positivo, sospecha alta de lo que es la apendicitis aguda. También tenemos el dolor indirecto, que es el signo de Rossi, que es el dolor a la fosa ilíaca derecha cuando se palpa a la fosa ilíaca izquierda. Son indicadores potentes de irritación peritoneal. El dolor secal o dolor al tacto rectal, que es el famoso signo del psoas, que indica un foco de irritación en la proximidad del músculo psoas derecho. Asimismo, el estiramiento del obturador interno a través de la rotación interna del músculo flexionado, con el signo del obturador, indica una inflamación cercana al músculo. Repasamos con una duración de los síntomas, que existen fiebre, disfunción gastrointestinal, anorexia, náuseas, vómito, dolor con modificación del sitio del dolor, progresión del dolor,
dolor a la palpación, hiperalgesia, signo del psoas, signo del rebote, dolor a la percusión, resistencia muscular involuntaria, aumento de la resistencia muscular y se suma aumento de la temperatura corporal normal y en laboratorio tenemos leucocitos y proteína C reactiva positiva. Tenemos también la escala de Alvarado para el diagnóstico de apendicitis que toma 3 puntos, síntomas, signos y laboratorio. Síntomas, toma migración del olor, 1 punto, anorexia, 1 punto, náusea y o vómito, 1 punto. Signos, dolor en el cuadrante inferior derecho, 2 puntos, rebote positivo, 1 punto y fiebre, 1 punto. Laboratorialmente hablando, toma la leucocitosis, 2 puntos, y desvío a la izquierda por neutrófilos, 1 punto, haciendo un total de 10. Donde de 0 a 3 hay que buscar otro diagnóstico, mayormente nos basamos en los diagnósticos diferenciales. De 4 a 6 se necesita más exámenes complementarios, como la ultrasonografía o ecografía y la tomografía axial computarizada. De 7 a 10, muy probable apendicitis que requiere una cirugía de urgencia. Laboratorialmente hablando, como hemos mencionado anteriormente, cuando existe una leucocitosis leve, hablamos de una apendicitis aguda no complicada. Pero al existir un apéndice perforado con o sin absceso, nos da una leucocitosis por encima de 18.000 células por milímetro cúbico. Existe un incremento de la proteína C reactiva, que es un indicador muy potente de la apendicitis, sobre todo una apendicitis complicada. El diagnóstico, nuevamente ya hemos hablado acerca de la que es la sensibilidad y la especificidad, sobre todo aumentado lo que es en las cuestiones de exámenes de gabinete. Es así que tenemos que las radiografías simples de abdomen pueden mostrar la presencia de un fecalito. La ecografía y la tomografía son pruebas de imágenes muy utilizadas con mayor frecuencia en pacientes con dolor abdominal, sobre todo para valorar posible apendicitis. Se identifica como un asa intestinal de extremo ciego, no peristáltica con el origen en el mismo punto ciego, el engrosamiento de la pared apendicular y la presencia que tiene una sensibilidad alta entre 55 y 96% y una especificidad 85 a 98% respecto a lo que estamos hablando de la ecografía. En cuanto a la tomografía, su precisión diagnóstica es mucho más elevada porque tiene un 92 a 97% de sensibilidad y un 85 a 94% de especificidad. Como diagnóstico diferencial, tenemos que sí o sí tiene que tener una precisión de diagnóstico preoperatorio superior al 85%. En caso contrario, podemos diferir con una adenitis mesentérica aguda en niños, cuya no existe una lesión orgánica, una enfermedad inflamatoria pélvica aguda, torsión de quiste de ovario, rotura del folículo de Graf, una gastroenteritis aguda, cáncer de colon. También no podemos descartar un embarazo ectópico complicado. Tratamiento, tenemos dos, la apendicitis complicada y la apendicitis no complicada. En la apendicitis complicada tenemos 2 de cada 10.000 personas, sobre todo en niños menores de 5 años y en adultos por encima de 65 años, presentan una tasa de perforación, mostrando un intestino apelotonado, con adherencias al apéndice inflamado, que suele ser muy frecuente. En las apendicitis no complicadas, la apendicectomía demuestra ser una tasa de deserción relativamente baja con un 2%, menor proporción de apendicitis complicada con 25%, pequeña proporción de un apéndice normal de un 5%, tasas bajas de una infección de herida quirúrgica superficial de un 3.7% y un absceso intraabdominal de 1.3%. El tratamiento quirúrgico se lo maneja dentro de las primeras 12 horas preferentemente. En cuanto a la cirugía, tenemos las escuelas o las dos alternativas de lo que es la apendicectomía abierta y la laparoscópica. En cuanto a la apendicectomía abierta o la clásica, hablamos de una incisión en el cuadrante inferior derecho en el punto de McBurney a 1/3 de la distancia desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el ombligo. Se realiza una incisión de McBurney oblicua o de Rookie-Davis transversa. Si se sospecha apendicitis perforada, la laparotomía de la porción baja de la línea media se hace una liberación mediante una disección. El muñón apendicular se puede tratar mediante una ligadura simple o con ligadura e inversión o colocación de drenes quirúrgicos. En mujeres se inspeccionan también con cuidado los órganos reproductores. Hablando de la apendicectomía laparoscópica, se acompaña
de menos infecciones porque la incisión de la herida quirúrgica es menor, existe menos dolor y la hospitalización o el tiempo de hospitalización es más breve. Con la mano derecha el cirujano sujeta el apéndice, desplaza el cuadrante inferior derecho en la posición de las 10 horas de las manecillas del reloj y con la mano izquierda se realiza la disección de un orificio mesentérico hasta identificar perfectamente la base del apéndice. Se aplica la grapa a través de la base del apéndice y el mesenterio. Dentro de las complicaciones, pues en niños hay un dolor en el cuadrante inferior derecho, imposibilidad para hablar o caminar con una claudicación, neonatos una tasa de proliferación alta de un 100% casi, menor de 5 años una tasa de proliferación apendicular de un 45%. En ancianos, cuadro clínico atípico, la tasa de perforación es entre 50 y 70%, una mórbida mortalidad postoperatoria y la duración de hospitalización prolongada. En el embarazo, 1 por cada 766 partos presenta un dolor en el lado derecho del abdomen con un diagnóstico de apendicitis perforada o compleja que esta no aumenta en sí en una mujer o una paciente embarazada. Otra de las complicaciones es la infección quirúrgica, con un tratamiento que debe ser abrir la incisión, obtener el cultivo y proceder con antibióticos. Los abscesos intraabdominales dan fiebre y la leucocitosis, el dolor y la obstrucción intestinal, diarrea y el tenesmo son frecuentes. Podemos presentar también apendicitis del muñón, es decir, que se caracteriza por unos síntomas recidivantes de apendicitis aproximadamente 9 años después de la operación inicial. Podemos también la neoplasia, una prevalencia de identificación de una masa dentro del apéndice menor al 1%, donde la mayor parte de los carcinoides están ubicados en la punta del apéndice, con la presentación más frecuente de un carcinoma apendicular es la de una apendicitis aguda con una sobrevida de 5 años, siendo un porcentaje de un 55%. Los mucoceles son de quistes de retención, hiperplasia de la mucosa, cistadenomas y cistadenocarcinomas. El pseudomixoma es derrame de líquido gelatinoso. El linfoma primario del apéndice, de 1 a 3% de los linfomas del tubo digestivo, cuyo tratamiento general es la apendicectomía, hemicolectomía derecha y la quimioterapia solo cuando ésta está indicada. Repasando, puntos claves. La apendicitis es una de las urgencias quirúrgicas más frecuentes. El riesgo de apendicitis de por vida es de 8.6 en varones y 6.7 para mujeres. La incidencia más alta es el segundo decenio de la vida. Se considera el diagnóstico de apendicitis cuando hay dolor en la fosa ilíaca derecha, síntomas gastrointestinales que comienzan después del inicio del dolor, una respuesta inflamatoria sistémica con leucocitosis y neutrofilia con un aumento de la concentración de la proteína C reactiva y fiebre. La calificación de la respuesta inflamatoria en apendicitis o calificación del Brau ayuda a mejorar la precisión diagnóstica. La tomografía ha mejorado la precisión diagnóstica en estudios individuales y en la actualidad la apendicectomía es el patrón de tratamiento donde la apendicectomía laparoscópica tiene una ligera ventaja con respecto a la técnica abierta. La apendicitis perforada o complicada es más frecuente en niños menores de 5 años o en personas muy mayores por encima de los 65 años de edad. En la apendicitis complicada sin signos de septicemia o peritonitis generalizada puede ser útil el tratamiento no operatorio. En estos casos la función de la apendicectomía diferida sigue siendo debatida. La frecuencia del óbito fetal después de la apendicectomía normal en pacientes embarazadas es de un 4%, con un riesgo de parto prematuro de un 10%. Es así que para evitar todo este desenlace fatal, pues hay que mejorar la exactitud diagnóstica y disminuir la tasa de apendicectomías negativas. La profilaxis con antibióticos es eficaz en la prevención de infección postoperatoria de la herida quirúrgica. En la apendicitis complicada se recomienda una duración de tratamiento de 4 a 7 días. La prevalencia de las neoplasias malignas del apéndice sigue siendo igual o menor al 1% de las apendicectomías, siendo el carcinoide y el adenocarcinoma mucinoso
un diagnóstico histológico mucho más frecuente.